Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión que tiene por título Dita Kraus, bibliotecaria por accidente en el infierno de Auschwitz. Dita Kraus, vamos a conocer hoy su historia y vamos a conocer su historia en un momento en el que la historia de Dita Kraus acaba de romperse el sábado porque esta mujer falleció el sábado con 96 años, con lo cual que hablemos hoy de su figura, que hablemos hoy de su etapa histórica y que hablemos hoy de su humanidad todavía cobra mayor valor. Hoy, si no me equivoco, Antonio, es el funeral en Israel. Ha sido esta mañana, efectivamente, y bueno, yo cuando recibí la noticia, inicialmente te quedas un poco triste, pero después te das cuenta de que Dita Kraus ha tenido una vida muy larga, falleció con 96 años, tuvo muchas cosas de las que hablaremos, ¿no? Cayó en muchos pozos, pero salió de todos, ¿no? Y realmente creo que la suya es una vida realmente plena y bueno, creo que al final ella venció, ¿no? Porque murió sonriendo, ¿no? Y eso creo que es maravilloso. La historia de Dita Kraus, o una parte de su historia, la que hace referencia a Auschwitz, está recogida en este libro que lleva por título La bibliotecaria de Auschwitz, y este libro lo ha escrito nuestro acompañante de hoy, Antonio Iturbe. Antonio es autor de varias novelas, además de esta, Rectos torcidos, Días de sal, entre otras. Durante 5 años ha sido profesor asociado de la Universidad de Barcelona, coordinador del suplemento de televisión del periódico y redactor de la revista de cine Fantastic Magazine. Trabajó durante 19 años en la revista Que Leer, los últimos 7 en calidad de director. Ha colaborado y colabora en un buen número de medios de comunicación. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que hace aproximadamente un mes que terminé de leer este libro y ya lo leí con ojos diferentes a seguramente como lo habría interpretado y como lo habría leído hace 2 años o hace 2 años y medio antes de que empezara la invasión de Gaza. Porque evidentemente meterte en la historia del campo de concentración de Auschwitz y hacerlo además a través de la mirada de una adolescente, de una chica que vivió allí entre los 14 y los 15 años, se lee y se interioriza de una forma distinta, así la invasión de Gaza no hubiera ocurrido y si no hubiéramos sido testigos y seguimos siendo testigos de lo que allí está pasando. Pero dicho esto, vamos a conocer un poco más quién era Dita Kraus, porque seguramente nos va a dar mucha luz también de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y cojo ahora una referencia que le devuelvo a Antonio porque es suya. Dita tenía 14 años, una mirada soñadora y pasión por la lectura. Fue designada para ocuparse de la biblioteca clandestina del Barracón 31, que Hirsch había ido reuniendo bajo mano. Eran 8 modestos libros que debía encargarse de distribuir a los profesores que los... o no se me oye o a los profesores que lo solicitaban, recogerlos al final de la jornada y ocuparse de que quedasen ocultos en el cuarto de Hirsch. Bueno, esto es solamente parte de la historia que está recreada en tu libro y que habla de la biblioteca pública más recóndita de la historia, o así se ha definido en algún sitio. Lo primero, Antonio, es ¿por qué Dita Kraus? Bueno, pues claro, una pregunta de gran complejidad. Si quieres retomo el hilo y con lo que decías, que creo que es importante, de cómo leemos ahora este libro, en diferencia a 2 años antes de que sucediera toda esta salvajada de Netanyahu, Israel. Yo creo que el libro, yo cuando lo escribí, realmente yo ni era ni soy ningún experto en el Holocausto ni en la Segunda Guerra Mundial. Yo llego al libro a través de la pista de los libros, ¿no? y ahora os explicaré un poco, ¿no? Lo que sucede en Auschwitz realmente es la bota de la crueldad, ¿no? la bota del odio que apresiona al diferente, porque esta historia sucede en el campo de exterminio de Auschwitz, pero tal vez pueda haber sucedido en Gaza también,
en un lugar donde quienes realmente pisan el cuello, ¿no?, de los oprimidos, pues es el ejército israelí, o podía haber sucedido en un gulag de la Unión Soviética, podía haber sucedido en muchos sitios, ¿no? Al final lo que quiere ser el libro es no una historia de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente lo es, pero quiere ser un poco un símbolo, ¿no?, de cómo, ¿no?, cuando estás en el peor lugar de la historia, que puede ser el campo de exterminio de Auschwitz o puede ser la Gaza bombardeada, pues siempre hay como pequeñas brechas, ¿no?, pequeñas ventanucos, ¿no?, hacia la esperanza. ¿Por qué Dita Kraus? Bueno, yo no sabía quién era Dita Kraus. Iba a decir, no lo sabía nadie. Bueno, ahora os explicaré un poco por qué. Yo llego a esta historia, yo trabajaba en una revista de libros, la revista Que Leer, y siempre me ha interesado mucho la historia de la lectura. Y hay un autor, un estudioso, un experto en la historia de la lectura, que es Alberto Manguel, que ha sido director de la Biblioteca Nacional de Argentina en Buenos Aires, un cargo que ocupó también Borges, Jorge Luis Borges, al que Manguel conoció en persona de pequeño. Borges, que era ciego, pedía a gente que le fuera a leer a su casa, y Alberto Manguel, que trabajaba yo antes en una librería, fue una de estas personas que tuvo ese raro privilegio de ir al piso de Borges a leerle en voz alta cuando él ya era ciego. Bueno, pues Alberto Manguel, que es un gran experto en libros, publicó un libro titulado La biblioteca de noche. Él había publicado otros libros sobre historia de la lectura, y aquí era una historia de las bibliotecas. Y hablaba de grandes bibliotecas del mundo: la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca del Congreso de Washington, y en una página mencionaba un poco de pasada, en 2 o 3 párrafos, que también en Auschwitz hubo una biblioteca con 8 libros que llegaron de forma clandestina. 8 libros medio desvencijados que estuvieron allí guardados de forma clandestina. Y a mí esa es la idea que se me quedó en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que en un campo de exterminio donde la gente tiene que sobrevivir, conseguir vivir un día más, conseguir comida, conseguir que no los maten, se preocupen por juntar libros? Y es ahí donde empecé a buscar más información. Alberto Manguel decía, luego, como es un señor muy metódico, pues de dónde había sacado esa información. Lo había sacado de un libro de una experta en Holocausto, Nili Keren, un libro en inglés. Lo pedí por, no sé si por Amazon lo debí pedir. Total, que bueno, fui ampliando un poquito la información hasta saber que efectivamente hubo en Auschwitz un campo específico donde había niños, una cosa rara en Auschwitz, y donde consiguieron juntar 8 libros de forma clandestina. Y ahí es donde empezó a estirar el hilo Nili Keren en ese libro que se llamaba Auschwitz the Death Camp, Auschwitz el campo de la muerte, dedicaba un capítulo a este campo, y decía pues que habían tenido esos libros y que había un organizador del campo, se llama Freddy Hirsch, y que había unos jóvenes instructores que le ayudaban con los niños, y que la que manejaba esos 8 libros se llamaba Edita. Y eso yo me quedé en la cabeza con eso, pero sin más. Y fui buscando información, no había mucha cosa, busqué en internet, al final me fui a Polonia, me fui a Auschwitz a hacer una visita, estuve allí 2 días, en la librería, bueno, buscando para arriba, para abajo, y encontré finalmente un libro en inglés, descatalogado, no se podía encontrar en ningún sitio, que estaba ambientado en ese campo B2B, donde estaba esa pequeña biblioteca clandestina. Se llamaba The Painted Wall y el autor era Ota Kraus. Imposible de encontrar, hasta que encontré una pequeña web ya al paso del tiempo, porque aún me olvidé de ese libro, volví, yo soy muy desordenado, y finalmente encontré una página web donde vendían ese libro, ¿no? Pero no había una pasarela de pago, no podías pasar la tarjeta, era una cosa muy casera, tenías que escribirles y ellos te contestarían diciendo cómo hacerles el ingreso y te mandarían el libro. Y cuando me respondieron al correo electrónico, la persona que me respondió firmaba el email diciendo, sí, háganos, eran unos pocos euros, este pequeño ingreso aquí, le mandaremos el libro, y firmaba como Dita Kraus. Y yo le pregunté por email, oiga, ¿usted tiene algo que ver con aquella muchacha Edita del campo de Auschwitz que guardaba los libros con 14 años? Me dijo, sí, soy yo, ahora tengo 80 años y vivo en Israel. Y este fue 79, no había cumplido los 80, el primer momento en que nos encontramos. Y a partir de ahí se fue estirando el hilo.
es una historia, desde luego, como para novelarla, ¿no? Pues sí, sí misma, sí. Vale, una de las cosas que deja clara, decías, que te sorprende inicialmente, ¿no? Cuando estás conociendo la historia, que una de las cosas que te llama la atención es precisamente que hubiera una biblioteca y que se le diera importancia en un campo de concentración, y más en ese campo o subcampo que era para los peques, que se le diera importancia a los libros. Te llamó la atención, pero desde luego lo has plasmado de una manera magistral en la novela, porque evidentemente hay una cosa que a mí, cuando menos, cuando leí el libro, me queda muy clara, y es el papel sanador de un libro, el papel sanador del propio papel, dentro de una circunstancia absolutamente nefasta, ¿no? Cómo Dita Kraus, y a Dita Kraus evidentemente le dio la vida el hecho de coserse los bolsillos por dentro para poder trasladar los libros, hacerlo además a sabiendas de que si le pillaban con un libro dentro ya sabía lo que iba a ocurrir, pero aún así conocer historias, incluso de viva voz, que también se refleja en tu libro, ¿no? Fue sanador para ella y para los que compartieron esa pequeñísima biblioteca de 8 ejemplares. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que los libros no curan enfermedades. Si tú pues, no tienes dinero para pagar la hipoteca, pues por mucho que leas no puedes pagarla. Es verdad que los libros no son milagrosos, ¿no? A mí no me gusta tampoco esa idea que me parece un poco naif de que los libros son mágicos y los libros nos hacen muy buenos, y porque no es así realmente, ¿no? Es decir, ha habido a lo largo de la historia grandes lectores que eran gente nefasta, ¿no? El propio Hitler tenía una biblioteca que todavía hay 4.000 ejemplares suyos en Washington de la biblioteca privada de Hitler. El propio jefe de propaganda de las SS, Goebbels, era un gran lector, Stalin era un gran lector, y luego mató a millones de personas y montones de escritores, ¿no? Es decir, leer nos hace mejores personas. Yo creo que no, pero sí que nos hace más completos, sí que nos abre puertas, ¿no? Al final un libro es una herramienta, ¿no? Tú eliges cómo utilizarla, ¿no? Y claro que la puedes utilizar para abrir puertas, para multiplicar tu vida. Y yo creo que el sentido que tenían esos libros en el campo de Auschwitz, en medio del horror, del terror, del pánico, ¿no? A perder la vida, eran que te da una sensación de normalidad. Cuando a Freddy Hirsch le dice el mando alemán en ese campo donde hay niños y por tanto los alemanes no quieren que los niños estorben a los padres porque tienen que trabajar durante el día, y los quieren aparcar en ese barracón 31 y eligen a este interno, Freddy Hirsch, para que controle a esos niños, ¿no? Los tenga allí entretenidos, pero no quieren que les hablen de política, de religión, que solamente estén como, pues ahí aparcados, ¿no? Y no molesten. Y es cuando Hirsch decide que la gente que le va a ayudar con los niños van a ser gente, tenía catedráticos allí, claro, habían deportado a todo tipo de personas, y había profesores, maestras, catedráticos, y monta una escuela clandestina. Y los libros, yo creo que a los niños, el hecho en ese entorno tan hostil, de repente abrir un libro, es volver a la normalidad. Es volver a la escuela de su pueblo, es volver a su casa, ¿no? Es esa sensación de normalidad, de abrir un libro, de que tu imaginación te pueda transportar, de que la vida cotidiana sigue, y yo creo que son sanadores en ese sentido, ¿no? En el de que, te dan un respiro y te dicen, la vida no se ha terminado, ¿no? La vida sigue. La figura de Freddy Hirsch, a la que te acabas de referir, es absolutamente vinculante para toda la historia de Dita Kraus. Cuéntanos un poco cómo llegas a conocer quién era Freddy Hirsch. Entiendo que muchas de las cosas que aparecen en el libro te las ha contado la propia Dita, pero para quienes no lo hayan leído, explícanos por favor cuál fue el papel de Hirsch. Pues es, ¿Quién era y cuál fue su papel? Es un personaje muy interesante, y cuando yo empecé a documentar el libro había muy poca cosa. Ahora, a posteriori, han salido algún ensayo en Alemania, un poco se ha empezado a reivindicar su figura. Hirsch es un judío alemán que se especializa, él es lo que ahora diríamos un monitor de juventud, ¿no?
que serían los Boy Scouts judíos, por decir algo, ¿no? Pues él empieza con eso de esos grupos de escolta, ¿no? El movimiento del escultismo, que está muy en auge a principios de siglo, y bueno, él es un monitor de juventud, él es un atleta, un organizador de deportes, y está siempre en contacto con la juventud. Y bueno, es una persona que vive en una ciudad de Alemania, cerca de la frontera con Austria, y cuando las cosas se empiezan a poner muy complicadas con los judíos, su familia decide que van a emigrar a América. Pero él, que ya en ese momento ya es instructor a varios grupos de juventud, él se niega a irse. Él dice que él tiene mucho trabajo allí con los chavales y no se puede ir, no se quiere ir, y se queda. Y cuando las cosas se ponen muy complicadas, ya, bueno, este grupo, digamos, judío de Boy Scouts, lo trasladan a Praga, lo trasladan a la República Checa, a Praga. Y él allí continúa su trabajo. Y estando allí las cosas, bueno, cuando ya se complican mucho y ya los nazis empiezan a presionar mucho y están a punto de entrar en Praga, le ofrecen irse a Israel con un grupo de chavales para sacarlos de allí y mandarlos a Israel. Y él se niega a ir también, dice que vaya otro, y aquí tengo mucho trabajo. Es alguien, creo que muy valiente, ¿no? Porque pudiendo haberse quitado de en medio, como mínimo 2 veces, decide quedarse, ¿no? Y además decide quedarse teniendo todas las papeletas, digamos, en la rifa de la muerte, ¿no? Porque están los nazis entrando por la puerta y se queda alguien que es judío y es homosexual. O sea que tiene todas las papeletas en la rifa, ¿no? Para irle mal, pero el tipo decide quedarse, ¿no? Y él es el que acabará en Auschwitz y el que acabará siendo ese director, ese coordinador de ese barracón de niños donde se guardaba la pequeña biblioteca. En el libro está perfectamente descrito y yo les animo desde luego a que lean esta novela. La imagen que nos queda a través de la novela de Dita Kraus es la de una niña, donde si yo tuviera que decir 2 o 3 cosas sobre ella, lo primero que creo que le caracteriza, o lo que me queda a mí una vez leída, es la alegría. Creo que es una Dita Kraus, en aquel momento, incluso en Auschwitz, era la alegría, la fortaleza y la capacidad de liderazgo, o sea, de que aquello que no decaiga, o sea, que vamos a intentar tirar para adelante con lo que tenemos, independientemente de que sabemos todo lo malo que hay. Ella tenía un especial terror en el campo por el doctor Mengele, por razones evidentes. Además, parece que en alguna ocasión la había mirado de determinada manera y aquello le llevó a un pánico absoluto, pero no sé si estás de acuerdo, porque tú la has conocido. ¿Fuerte, alegre y comprometida con el resto? Totalmente, o sea, sí, o sea, por un lado, era una mujer como muy sensible con el dolor ajeno, las preocupaciones ajenas. Enseguida siempre te preguntaba, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Pero por otro lado era una mujer de hierro, una mujer fortísima y además con un carácter fuerte. Y cuando te tenía que decir algo que no le gustaba, te lo decía, pero por la directa. Es decir, o sea, no tenía paños calientes ninguno, ¿no? Y a mí, bueno, la gran lección, bueno, muchas lecciones, ¿no?, que he aprendido de ella, ¿no? Pero una es precisamente esa, ¿no?, la fortaleza, ¿no?, que yo a veces, pues, ahora tengo dolor de muelas, estoy medio acobardado y tal, pues ella, mujer joder, que no se acobardaba ante nada, ¿no? Yo cuando la conocí en persona por primera vez, que viajé a Praga, ella tenía un piso pequeñito en Praga, que, bueno, si tienes curiosidad os contaré un poco sobre su vida. Tenía ya 80 años, 81. Porque ella, del campo de Auschwitz, va a Praga. Cuando sale de Auschwitz... Ella regresa a Praga. A casa de los amigos de la amiga. Sí, claro, cuando termina la guerra, ella es de Praga, ella es checa, es una judía checa, y regresa a su ciudad. Lo que pasa es que, claro, es la historia, ¿no? La historia la va como arrollando, ¿no? Primero, bueno, su infancia queda arruinada cuando los nazis, en el año 39, ella tiene 10 años, cuando los nazis entran en Praga.
su infancia queda completamente arruinada. Ahí soy yo. Y bueno, y después, bueno, todo lo que sucede en Auschwitz, y cuando regresa, ya ha terminado la guerra, bueno, por fin parece que va a respirar, bueno, se encuentra con el que va a ser su marido, a su marido le devuelven una fábrica que le habían requisado los nazis, una pequeña fábrica textil, bueno, parece que se van a recuperar, pues por una puerta se van los nazis y por la otra entran los rusos comunistas. Le vuelven a quitar la fábrica, su marido que protesta, le hacen un juicio, que están a punto de meterlo en la cárcel, los vuelven a dejar sin nada y ya, pues un poco ya exhaustos ya, ¿no?, se marchan a Israel a un kibutz, a una de estas granjas comunitarias, con una mano delante y otra detrás, ¿no? O sea que sí, que es una mujer que toda la vida ha estado como resistiendo, ¿no? Ha pasado pruebas muy duras, ¿no?, en su vida, ¿no?, incluso algunas que ella dice que han sido hasta peores, ¿no? Dice, Perder a un hijo. se le murió una hija, ¿no? Después, más mayor, otro hijo, ¿no? Pero una hija con 20 años, ¿no? Y ella me decía, esto ha sido peor que Auschwitz, ¿no? Volvemos un poquito a Auschwitz, sobre todo para hablar de su familia, de las vinculaciones familiares que tenía. Estaba enamoradísima de su padre y adoraba a su madre, y en Auschwitz pasan una serie de cosas, los acaba perdiendo. Pues sí, pues su padre muere en Auschwitz, murió su padre, y su madre... Era una persona muy especial y muy vinculada a ella por motivos muy culturales también. Sí, los dos. La madre también. Eran dos personas muy cultas. Su padre era abogado, pero era una persona que leía mucho. Y su madre también tuvo una educación gracias al abuelo materno de Dita, que era juez, era un hombre muy abierto, que quiso que su hija tuviera una educación pues como la de un hombre. Y tuvo estudios universitarios, su madre tocaba el piano, bueno, eran gente culta. Por eso, bueno, Dita se movía en ese ambiente, y a mí ahora me asombra, porque claro, yo veo, bueno, comparo con mis hijos, y claro, pues ella con 13 años leía La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Bueno, era ese ambiente. Y su padre era un hombre que le gustaba mucho la geografía, y que, bueno, cuando las cosas se ponen muy difíciles, cuando entran los nazis en Praga, empiezan a prohibirlo todo, y al final prohíben a los niños que vayan a la escuela. Su padre pierde el trabajo, y al final, bueno, pues montan en su casa también una pequeña escuela, y su padre le va enseñando geografía con una bola del mundo, y otra tía suya le va enseñando otras cosas, y bueno, se organizan así como pueden, pero sí, ella adoraba a su padre y a su madre, sí. Hay un pasaje en el libro, que no vamos a hacer spoiler de todo lo que cuentas ahí, pero en cualquier caso sí me gustaría que contaras un poquito qué es lo que ocurre en un momento determinado de la historia en Auschwitz y a qué está dispuesta Dita para salvar a su madre. Bueno, te refieres a cuando pasan por delante de Mengele. Esto yo lo que he escrito es una novela, y claro, hay cosas que no se acordaba, y hay diálogos que nadie puede saber cómo se produjeron. Yo reproduzco esos diálogos, esas miradas, y un poco novelizo, entro dentro de mi proyecto. Pero esta escena en concreto es que me la contó ella tal cual. Yo no hubiera tenido ni la imaginación no sé, ni la cara dura de inventármelo. Es decir, Dita me explica que en Auschwitz, bueno, pues el comandante médico es este tristemente famoso doctor Mengele, que es un nazi, un médico nazi de la SS, que, bueno, dicen que científicamente pues, era un tipo capaz, pero bueno, completamente enloquecido, y que se dedicaba a hacer experimentos. Él estaba obsesionado por ver, para ayudar a la conquista del mundo del Tercer Reich, cómo las mujeres alemanas podían tener mellizos, trillizos o cuatrillizos, para así generar más alemanes rubios y llenar el mundo de alemanes, ¿no? Y entonces se dedicaba a hacer experimentos con gemelos, experimentos completamente brutales, ¿no? Con lo cual, bueno, era un personaje realmente pues muy sórdido, ¿no? Y este personaje,
los médicos tenían allí una función en Auschwitz, que era cuando llegaban los trenes con los deportados que iban a entrar al campo, establecían unas filas y los médicos ya determinaban, Mengele, por supuesto, y otros médicos que había, determinaban los que iban a entrar al campo y los que directamente ya ni iban a entrar al campo, ya iban a ir directamente a las cámaras de gas porque eran inservibles para los nazis, inservibles como trabajadores esclavos. Mujeres embarazadas, niños, ancianos, enfermos. Y cuando este campo del que hablamos, este campo B2B, donde está ese bloque 31 de la biblioteca, en cierto momento, que podemos después contar por qué, los nazis deciden desmontarlo, entonces, bueno, desmontan ese campo y a los internos pues los van a distribuir de otra manera por otras partes y los hacen pasar por lo que ellos llaman una selección, que es lo que sucede cuando llegan también los internos al campo. Pasan la selección del médico, que lo que va a hacer es llevar a unos a la vida y a otros a la muerte. Va a decidir que los que ya son inútiles para el Tercer Reich como mano de obra, para que los van a mantener, es un gasto inútil, los van a asesinar. Y entonces se forman unas grandes filas, estamos hablando de un campo que debía haber por lo menos 5.000 internos, y se forman unas grandes filas, y empieza a correr la voz entre las filas de que, bueno, todo el mundo va a pasar delante de la mesa del doctor Mengele, y el doctor Mengele va a decidir si van a la fila de la izquierda o a la de la derecha. En la de la izquierda son los que van a ir a cámaras de gas, y en la derecha los que van a sobrevivir los van a mandar a otros campos. Y entonces todo el mundo está muy nervioso, se corre la voz de que Mengele lo que quiere cuando llegan delante de su mesa es que digan su nombre, edad y profesión. Y todo el mundo empieza a decir, oye, hay que decir, todos los hombres van a ser carpinteros porque había mucho trabajo para los barracones, y todas las mujeres costureras para trabajar en las fábricas de uniformes de Alemania, y a la gente joven les decían, sobre todo, subiros la edad, porque si os ven muy niños, pues siempre ponos algún año de más. Y entonces, bueno, iba pasando la gente. Y cuando Dita le toca el turno y llega delante de Mengele, yo me habría muerto. O sea, yo ya no habría ni llegado delante de la mesa. Me hubiera tenido tanto miedo, ¿no? Pues llega delante de él y no se le ocurre otra cosa que decirle su nombre, decirle su edad, y cuando dicen profesión, en vez de decirle costurera o cocinera o algo que pueda parecer útil, le dice pintora. Y Mengele le pregunta ya un poco, dice, pero ¿pintora de paredes o de retratos, no? Y ella dice, sí, pintora de cuadros, porque a Dita le gustaba mucho pintar. Y Mengele como que la mira y la manda del lado de los vivos, ¿no? Y decir, que yo pensaba, joder, se hubiera parado el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que Mengele estaba harto, bueno, no harto, pero ya sabía que todo el mundo le decía que eran pues carpinteros y costureras para seguir la corriente, y bueno, a lo mejor pues dijo, mira, esta me planta cara, pero puede ser útil para el Tercer Reich. A la madre la mandan del lado de los que van a morir, porque la madre pues estaba ya mayor, enferma. La madre estaba como un poco aturdida, comían muy mal, muy poco, ese estado de hambruna los tenía como un poco medio groguis, y bueno, pues Dita la llama, le hace una señal. Bueno, la cuestión que al final la madre, lo ves ahora y dices, ¿cómo puede ser? Habiendo un montón de guardias de la SS allí con las metralletas, pero claro, había 5.000 personas, un lío, Mengele allí con el tío, la madre se cambia de fila. Y bueno, parecería que le iban a pegar 5 tiros y no pero pasó. lo hace de una manera inconsciente, además. Sí, no, está tan aturdida, la madre de Dita está como, no se encuentra bien, está medio groggy, y se cambia, ¿no? Porque ella quiere ir con Dita, ¿no? Porque ella ve a su hija en el otro lado, entonces quiere ir con ella y se cambia de fila, ¿no? Y yo creo que Dita se dio a quedar como diciendo, y pasa, y no pasa nada, y se queda en la fila y sobrevive, ¿no? No sé, son como milagros, ¿no? Como, no sé, milagros laicos, ¿no? Que suceden, ¿no? El campo B2B, peculiaridades, Antonio.
Perdón, ¿qué es? El campo B2B. Sí, el campo B2B. Pues es un campo efectivamente peculiar, ¿no? Porque decíamos que no entran niños, ¿no? Porque los niños, ¿para qué, no? Pero los nazis, que eran extremadamente crueles y extremadamente salvajes, pero eran muy racionales, bueno, es que claro, racionales no, o sea, eran completamente irracionales, pero tenían su lógica siniestra, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La Cruz Roja Internacional empezó a recibir avisos de que, porque todo lo que pasó dentro de la Alemania nazi no se sabe con claridad hasta que no termina la guerra, es decir, luego hay decir, bueno, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, no? No, la magnitud de todo eso no se captaba fuera. La Cruz Roja Internacional recibe en Suiza como unas voces de que están pasando atrocidades dentro de la Alemania del Tercer Reich y piden mandar una delegación de inspección. Y los alemanes, esto que digo de su inteligencia macabra, en vez de prohibírselo a la Cruz Roja Internacional, le dicen, vale, que vengan, pero les enseñaremos lo que nosotros queremos que vean. Entonces, ellos ya tienen, bueno, ya mismo a las afueras de Praga, en Teresín, tienen una especie de ciudad que dicen que han construido para los judíos, bueno, es un gueto, los tienen allí. Dicen, pero los vamos a traer aquí, pero si la Cruz Roja de repente insisten en decir, no, queremos ir a Polonia, donde hay los campos de concentración, vale, que vengan a Auschwitz y los vamos a llevar a cierto campo donde sí van a ver que viven familias enteras. La gente no irá con uniforme de prisioneros, sino que irá con su ropa normal. Verán los niños por allí, verán que cantan, estarán en un barracón, que cantan cancioncillas y verán que aquí no pasa nada. Entonces el campo B2B quiere ser un campo de atrezzo, digamos, que quieren usar los nazis para la posible llegada de la Cruz Roja en inspección. Entonces esa es la razón por la cual permiten que entren niños muy pequeños al campo, permiten que la gente vaya vestida con ropa de calle y bueno, que ese campo tenga ese barracón 31 donde efectivamente hay niños que, bueno, pues para el entretenimiento pues cantan cancioncillas y están ahí durante el día, digamos, allí recluidos, ¿no? Y bueno, cuando la Cruz Roja Internacional ya finalmente desiste de su visita de inspección, que esto algún día alguien tendría que indagar qué pasó, porque nunca fueron a investigar, pues ya desmontan el campo, que es cuando pasan todos por delante de la selección de Mengele y ya los trasladan a otros sitios. En los contactos que has tenido con Dita Kraus, ¿crees que guardaba rencor? Ella me decía, bueno, ella durante muchos años no quiso volver a Alemania. A ella le invitaban a ir a Alemania a dar charlas como superviviente del Holocausto, a dar charlas en colegios, y ella durante muchos años no quiso ir. Y cuando ya era bastante mayor, ya pues a partir de los 70 años, como que hizo un cambio de clic y dijo, sí, voy a ir porque es mi obligación ir y contar lo que sucedió. Y ella me decía que ella no guardaba rencor, que no olvidaba, que no había un solo día de su vida que no recordara Auschwitz, pero que no guardaba rencor. Y una vez le pregunté qué le diría a las jóvenes generaciones. Y ella me dijo, a las madres jóvenes les diría que a sus hijos les enseñen a no odiar. Y me pareció una enseñanza maravillosa, ¿no? Porque muy importante para alguien que ha sufrido mucho, que con más razón que nadie podía tener pues ansias de rencor. Y sin embargo ella era una persona, podía ser seria en ciertos momentos, muy seria y muy formal, pero también tenía mucho sentido del humor y también se reía mucho, me enviaba chistes a veces, pequeños chistes muy inocentes, hacía bromas, es decir, es una persona que no perdió su humor, su buen humor, ni su deseo de vivir, ¿no? Con lo cual realmente consiguió superar eso, ¿no?
Yo recuerdo, Nelson Mandela decía, después de estar tantos años encarcelado, cuando le preguntaban si no odiaba a esa gente del apartheid que lo había encarcelado tantos años de su vida, y él decía que si siguiera odiando, seguiría en la cárcel. Y de alguna forma yo creo que Dita hizo un poco ese ejercicio mental, ¿no? Un poco de decir, no olvido, pero sigo con mi vida. No sé si has tenido en los últimos meses oportunidad de hablar con ella sobre la situación de Israel y la situación de Gaza, pero seguro que conociéndola como la conocías, puedes apostar por dónde iban los tiros, ¿no? Que es lo que podía pensar. No, hablábamos de todo. Y, a ver, ella estaba totalmente en contra de Netanyahu. Su hijo está en contra, tiene blogs publicados en internet muy contrarios a Netanyahu. De hecho, ella se marchó, ella vivía en Israel porque, bueno, ella después de la guerra pues hizo su vida en Israel, trabajó como profesora de inglés, su marido también era maestro. Y ellos hicieron su vida en Israel, tuvieron sus hijos, y ella, pues, en Israel, tenía 2 hijos en Israel, uno falleció, y bueno, le queda un hijo, pero tiene un montón de nietos, de bisnietos, es decir, tiene allí toda su familia. Pero, aún y así, ella siempre tenía mucha querencia hacia Praga, y cuando ya estalló todo este conflicto, ella se fue a Praga. No estaba nada a gusto en Israel, estaba muy a disgusto con todo eso que estaba pasando, estaba muy horrorizada, y se fue a Praga. Y de hecho ha vivido en Praga pues hasta pocas semanas. Mi última comunicación con ella, que todavía contestaba al correo electrónico, fue en verano, y me dijo eso, que ya veía que se tendría que volver a Israel porque en Praga, claro, ella estaba sola, tenía pues cuidadores, pero bueno, donde estaban su hijo, su nuera, sus nietos y tal, pues en Israel, y se iba a tener que volver a Israel. Pero ella se hubiera quedado en Praga, ¿no? Ella no estaba nada a gusto con todo eso que estaba pasando. Dicho lo cual, ella era judía. Ella tenía un gran amor por Israel, es el país donde, bueno, después de todos los palos que le habían pegado, pues se rehizo, sobrevivió, rehizo su vida, tuvo a sus hijos, fue un poco el lugar donde le dio la calma de vida y donde hizo su vida, ¿no? Entonces, bueno, ella no quita para que tuviera un gran cariño hacia Israel, y ella no era creyente, pero bueno, respetaba totalmente pues la cultura judía y en fin, lo que ella obviamente no era una fanática, porque ya te decía, ni siquiera creía en Dios, ¿no? En Auschwitz ella dejó de creer, ¿no? Entonces era, bueno, una judía en eso un poco atípica, una judía atea, respetuosa con la cultura judía, pero nada amiga del gobierno de Netanyahu, y de hecho se fue a Praga para quitarse del medio. Una mujer progresista. Bueno, sí, claro, sí, lo debía ser ya de semilla, y la vida le hizo ser progresista porque tuvo que pedalear, ¿no? Ella, claro, una mujer muy independiente. Yo la fui a ver a Israel en el año 15, que ella debía tener pues 86 años. Ella, con 86 años, ella conducía su coche. Pero bueno, no es que condujera su coche, es que claro, me llevaba en coche y yo estaba asustado, porque es que conducía a toda castaña, pero cuando se le cruzaba a alguien, bajaba la ventanilla, le empezaba a gritar, a pitarle y tal, que digo, ya verás esto aquí, nos van a arrear y tal, y boom, con el coche para arriba y para abajo y tal. Y bueno, que me llevó, claro, las cosas que a ella le gustaban, ¿no? Le gustaba mucho la música, ¿no? Me llevó a un concierto de música en el auditorio allí en Tel Aviv. Bueno, sí, era una mujer, vivía sola, por supuesto. O sea, su marido murió en el año 2000 y ella pues ha estado estos 25 años sola, ¿no? Y ella iba sola, cogía el avión, con 90 años cogía el avión y se iba a Praga y estaba por allí.
Y sí, una mujer súper independiente, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, mujer, ser humano, ¿no? Es decir, súper independiente. ¿Es un ejemplo, Dita Kraus, de que no aprendemos de la historia? ¿Perdona? ¿Es un ejemplo ella de que no somos capaces de aprender de la historia? Bueno, lo que es, claro, es evidente que aprender no aprendemos nada. En general. En general. Y bueno, pues que seguimos haciendo salvajadas y pues ahora pues los israelíes, que son quienes más tendrían aparentemente que saberse la lección, pues son los que aún lo hacen peor. Pero bueno, yo creo que sí que hay algo bueno en que se escriban libros, se hagan películas, se hable de esto, porque aunque en la pieza vamos a tropezar otra vez, al menos los que están alrededor estarán más atentos. Porque uno de los problemas que hubo durante el Holocausto es que en el resto de Europa, no sé, la gente o no se enteraba o no se querían enterar. Es decir, luego, bueno, parece que hubo una gran sorpresa de todo lo que allí había pasado. Ahora, pues bueno, al menos pues, con la invasión de Ucrania, con lo que ha pasado en Gaza, al menos la comunidad internacional está más encima. No es que haga grandes maravillas tampoco, pero bueno, al menos nadie puede decir que no se ha dado por enterado. Quiero decir, al menos hay un run, decir, hey, está pasando esto, ¿no? Al menos que no lo cubra todo una capa de hormigón de silencio, ¿no? Seguro que tenéis preguntas por aquí. Ya sabéis cuál es la fórmula. Levantáis la mano, os acercamos un micrófono y la formuláis. Y Antonio, si puede, seguro que os responde encantado. ¿Cuestiones? Cualquier cosa, comentario. Abrimos cualquier otro debate, volvemos al medio ambiente. Sí. Yo, como habéis visto... ¿Alguna pregunta? Te queda todo clarísimo. Solo les falta una cosa, leer el libro, ¿no? Bueno, al final, efectivamente, los libros se explican por sí mismos y contar los libros es muy mal negocio. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, pues bueno, como hay detrás la historia de Dita, un poco que es el cemento, ¿no?, que une todos los ladrillos de la novela, pues podemos contarla, ¿no? Pero efectivamente los libros se cuentan ellos solos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que además simplemente hemos abierto el apetito. El libro es mucho más de lo que hemos podido contar aquí. Yo lo que puedo aportar es que Antonio lo escribe de maravilla, porque lo escribe como lo cuenta, y lo cuenta como si fuera una película, pero desgraciadamente estamos hablando de hechos reales mucho más cercanos de lo que podíamos pensar. No hay nada... Sí, por ahí hay una cuestión. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué temática tenían los 8 libros esos que circulaban por allá? Pues, a ver qué me acuerdo yo, porque ya han pasado, pero la temática era aleatoria porque llegaron de una forma, es decir, no era como ahora las bibliotecas que hacen el pedido, ¿no? Es decir, claro, llegaba lo que podía, ¿no? Allí, cuando llegaban los trenes con los deportados, les quitaban obviamente todo su equipaje, todas sus pertenencias, los llevaban a un gran mega almacén que tenían allí en el campo, las cosas más valiosas, joyas, etcétera, lo mandaban todo a Berlín y lo otro se quedaba por ahí tirado. Y seguramente se deben de quedar por ahí tirados muchos libros que debieron pensar que no tenían ningún valor. Y como había por allí gente que trabajaba internos, que trabajaban allí, pues en ordenar las cosas y tal, siempre había cosas que se perdían y realmente en Auschwitz, como parece increíble, ¿no?, con todos los guardias de la SS, con las metralletas, pero funcionaba un mercado negro, como funciona en cualquier cárcel, ¿no?, que te dices, ¿cómo puede ser en la cárcel que la gente se drogue? ¿Cómo entra la droga? Bueno, pues entra. Pues bueno, los libros consiguieron circular porque se corrió la voz de que un judío chalado, Hirsch, cambiaba paquetes de cigarrillos por libros, ¿no? Una cosa tan inútil como un libro, el tipo daba cigarrillos o incluso onzas de chocolate, ¿no? Entonces, bueno, pues gente que eran carpinteros, que iban de barracón en barracón, mandaba a la SS a hacer reparaciones, llevaban cosas escondidas, pues alguno, pum, pues llevaba un libro. Y entonces llegaba lo que llegaba. ¿Y qué llegó? Pues yo más o menos he reconstruido, eran 8 libros. Dita tenía 14 años, se acordaba borrosamente, algunos no tenían ni tapa. Se sabe por otras fuentes, algún otro superviviente también, algún otro testimonio que hay, que había
La breve historia del mundo, de H.G. Wells. Había un libro de psicoanálisis de Freud. Había una gramática, un libro de matemáticas que estaba en ruso. Había un atlas. Y luego había una novela que... Había 2 o 3 novelas que no se conseguí, nadie sabía recordar con exactitud qué títulos eran, pero una era en francés y otra era en checo. Y ahí es donde interviene un poco, con estos ladrillos de realidad, el cemento de la imaginación para contar la historia. Entonces es cuando digo, una novela en francés, ¡joder, qué novela podía ser! Y entonces digo, porque quiero pensar, ¿y si fuera El Conde de Montecristo? Una novela que era muy leída a principios del siglo XX, y que además me daba la ocasión de hablar de un asunto muy crucial en todo esto, ¿no? Que es el de la venganza, ¿no? Ese Conde de Montecristo, ¿no? Al que le hacen tantas, en fin, lo mandan a la cárcel, tantas humillaciones y tal, y cómo luego él se venga, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Y esa novela en checo, que nadie acaba de saber exactamente qué novela podía ser, yo pensé, pues ¿qué novela puede ser en checo? Una novela muy popular en la República Checa, son las aventuras del buen soldado Sveig, que es un poco como el Sancho Panza de la República Checa, que es un checo tripón, borrachuzo, que no quiere pegar golpe nunca, pero que es un tipo muy salado, es un pícaro, y como va saliendo de todas a trompicones, ¿no? Y entonces pensé, pues esta, ¿no? Entonces, yo reconstruyo un poco esa pequeña biblioteca, ¿no? del bloque 31, con parte de realidad, parte de libros que efectivamente estaban, y esos que no se saben, pues yo digo, quiero pensar que fueron estos. Gracias. Sí, allí tenemos una. Yo pregunto, ¿cómo evadió la muerte? ¿Perdón? ¿Cómo se salvó de morir? ¿Cómo se salvó Dita de morir? Pues por una mezcla de azar y juventud, creo yo, ¿no? Porque ella, cuando Mengele finalmente la destinan a otro campo con su madre, es un momento en el que los nazis ya empiezan un poco a replegarse, ¿no? El avance de los aliados en el año 44 empieza a ser fuerte, empiezan a recular, y los mandan a un campo a Alemania, a Bergen-Belsen. Es un campo horrible también, o sea, Auschwitz era horrible, era una máquina de matar, y Bergen-Belsen es una máquina de muerte ya no por matar, sino porque como todo está en descomposición, los nazis empieza a desmontarse todo el chiringuito, ya es un poco incluso por abandono, ¿no? No les dan ni de comer, ya hay un abandono total. Bergen-Belsen es el campo donde muere Ana Frank, y Dita está ahí en el mismo tiempo que Ana Frank, además son muchachas de una edad parecida, y muere muchísima gente y algunos se salvan, ¿no? Y Dita es de los que se salva en ese campo en plena descomposición, cuando ya están ya muriendo todos ya de enfermedad porque no retiran los muertos, ya todo es un desastre absoluto, y in extremis entran, que son rusos, los soldados rusos de los aliados que entran en el campo y liberan el campo, ¿no? Y realmente se salva pues por azar, ¿no? Porque otros muchos como ella murieron, ¿no? Pero bueno, quizás su juventud, su resistencia, pues lo hizo aguantar más que otros. ¿Y su actitud? Seguramente su actitud es verdad, porque ya del propio pánico, tristeza, abatimiento, uno como que se deja ir. Y ella, que es una persona siempre tan R, ¿no? Y tan resistente y tal, pues solamente esa resistencia la hizo sobrevivir, seguro, sí. Otra pregunta teníamos por ahí. Bueno, yo quería comentar más y también preguntar, vale, yo creo que cuando oímos hablar del Holocausto judío, a todos nos conmueve mucho, porque realmente fue terrible. Y en ese sentido, creo que al pueblo judío pues se le han permitido
muchas cosas. Quiero decir, se le permitió que se formara el Estado de Israel, bueno, en fin. Pero ahora, ¿qué pasa? Que han pasado de ser agredidos a ser agresores. Entonces, ese halo que tenían, entre comillas, que tenían de pueblo agredido y de pueblo sufridor, pues como que en el colectivo, en el imaginario colectivo va a desaparecer, creo yo. Entonces, ¿eso crees que le va a pasar factura al pueblo judío? Bueno, pues sí, es decir, yo en la novela, uno de los personajes que pongo en la novela es un judío que se dedica a trapichear con la SS, incluso a prostituir, ¿no?, a muchachas, ¿no?, a cambio de nada, de algo de comida, de tal, las prostituye con los guardias de la SS. Un poco para mostrar que el hecho de ser víctima no te hace ser buena persona. Es decir, en Auschwitz había judíos que eran víctimas, pero eran pésimas personas, ¿no? Eran personas despreciables, ¿no? Es decir, el hecho de que fuera víctima, lo hubieran metido en un campo de concentración, no le hacía ser mejor persona. Y sin duda que hay judíos despreciables, ¿no? Los había antes y los hay ahora, ¿no? Sí, claro, ellos han sido una cultura muy perseguida durante muchos años, desde España, ¿no?, que se los sacó a golpe limpio, se les quitó todo, y bueno, han sido una cultura muy perseguida, que duda cabe, que han sido víctimas de la historia, pero eso no los hace de una bondad infinita, ¿no? Y ahora, bueno, pues realmente pues, tienen un gobierno que no todos los judíos están a favor de ese gobierno, pero que se ha votado democráticamente y, por tanto, hay bastantes que están a favor de ese gobierno, que está haciendo algo que es completamente atroz. Así que, efectivamente, ser judío y haber sido un paria de la historia y haber sido vapuleado por la historia no te da ni patente de corso ni te da como una especie de aura de ser mejor que nadie, ¿no? Y bueno, pues esto, desgraciadamente, lo está demostrando de una forma pues muy cruda, ¿no? Así es. ¿Alguna curiosidad más? ¿Una pregunta más? ¿No? Antonio Iturbe, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo y gracias por visibilizar una realidad que es la realidad de Dita Kraus. La hemos perdido hace poco, pero creo que este es un buen homenaje para con ella también. Muchas gracias y a ustedes también. Gracias. Feliz semana a todos. Gracias.